Días. Muchas gracias, ¿no? por hacernos partícipe de esta sesión. Pues Empathy nace en el 2012, ¿no? Como respuesta a la necesidad de las empresas de conectar, ¿no? con los usuarios finales por medio de todos aquellos canales que podríamos hablar de recuperación de información, ¿no? Como pueden ser la búsqueda o la navegación dentro de los e-commerce, ¿no? de las tiendas online que conocemos. Decías que es una herramienta de búsqueda para los consumidores, decías en una entrevista que he podido ver. O sea, os preocupáis mucho de quién está al otro lado de la pantalla, ¿verdad? De lo que es el consumidor. Y sobre los consumidores te quería preguntar, ¿es importante en el mundo del e-commerce la experiencia del consumidor, ¿no? ¿Cómo tratáis vosotros esto en Empathy? Lo que es, porque ya sé que vosotros buscáis la interacción, ¿no? de la marca con el consumidor, pero háblame de la experiencia del cliente. Sí, a ver, desde Empathy entendemos, ¿no? que la experiencia de usuario, ¿no? es lo que hace que un producto o una funcionalidad pase de ser algo bueno, pase de ser un buen producto a ser algo irresistible, por decirlo así, ¿no? Existen, y todos lo sabemos, ¿no? Miles de productos ahí fuera, buenos, pero conseguir realmente, pues, sacar la cabeza, diferenciarse, la única forma, ¿no? Empathy cree que es la única forma es poniéndose, obviamente, en el lugar de la otra persona, ¿no? Y haciéndoles sentirse únicos, ¿no? Esto, obviamente, no quiere decir que solo a la hora de desarrollar se tenga que tener en cuenta la experiencia, ¿no? Porque no es así, porque estaríamos fallando, ¿no? Pero creemos que es un pilar fundamental, ¿no? Dentro del desarrollo de cualquier producto, funcionalidad, sobre todo a nivel digital. Bien, en el mundo del e-commerce, el presente y sobre todo el futuro, vemos que puede estar en la inteligencia artificial y data science. ¿Cómo lo veis? Es decir, ¿coincides con esta valoración de que es la inteligencia artificial aplicada al e-commerce el futuro de los e-commerce? ¿O nos espera en un futuro algo diferente a la inteligencia artificial? Yo, no yo, ¿no? Sino Empathy, creemos, ¿no? que si pensamos, ¿no? que esa es la única opción, ¿vale? Como la solución final, estaríamos fallando. O sea, al final, inteligencia artificial evoca, por decirlo así, única y exclusivamente la parte tecnológica, que obviamente es necesaria, ¿no? Si pensáramos de hecho, me encanta siempre hablar, ¿no? en términos de una ecuación, ¿no? Pensamos en una ecuación que tiene que tener dos variables. Una variable es el dato, no es el qué, y otra variable es la experiencia, es el cómo, ¿no? Para que el producto que tú llegas a desarrollar tenga éxito, Empathy obviamente entiende que esas dos variables tienen que formar parte de la ecuación, pero que la diferencia, ¿no? El factor diferencial tiene que estar en esa parte de la experiencia. Por lo tanto, si lo llevamos solo a inteligencia artificial, al qué, estaríamos fallando, tiene que formar parte, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que meter dentro de la ecuación, ¿no? el cómo, ¿no? Eso que podríamos llegar a denominar artificial empathy, ¿no? Podríamos llegar a pensar incluso en ese término como una parte más de la ecuación para darle equilibrio, ¿no? y poder diferenciarnos, por decirlo así. Hablábamos antes sobre la transformación digital, que bueno, pues te estaba compartiendo nuestra experiencia en la transformación digital de pequeño comercio, autónomos y microempresas, de lo difícil que está siendo. Te pregunto, ¿cómo es la transformación digital o qué consejos darías tú a una empresa que está incursionada en ese proceso de transformación digital? ¿Qué recomendaciones podrías darle y cómo y por qué crees tú que es tan difícil que muchas empresas lleguen a terminar ese proceso? A ver, lo primero que nosotros creemos, ¿no? Incluso yo mismamente, ¿no? Que la transformación por la transformación, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, al final hay que
pensar cuál es el objetivo, por qué necesito transformarme, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo que me hacía a mí pensar que me tengo que transformar, ¿no? Y cuando pensamos en transformación digital, hablamos de trabajar el dato, ¿no? Que era lo que comentabas antes de la parte de de inteligencia artificial. Y creo que, no sé, pues eso, que tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros principios, ¿vale? Y cómo somos capaces de llevar nuestros principios hacia esa transformación digital. Entonces, quería ponerte un ejemplo, ¿no? Sobre empathy, sobre los datos. O sea, nosotros tenemos un producto, ¿no? Que trabaja o trata de entender realmente el contexto del usuario, ¿no? El contexto de la query en sí, a través de todas las interacciones que están haciendo todos los usuarios en el buscador, con el objetivo de devolver los mejores resultados, ¿no? Y eso es lo que llamamos, lo que te comentaba, lo que llamamos contextualización. Pero claro, si lo llevamos a los principios de empathy, ¿qué tiene esto de novedoso? Bueno, sí, vale, aplicamos tecnología, ¿vale? Para poder devolver los mejores resultados, pero no está alineado al 100%, ¿no? Con los valores. Y entonces decimos, oye, ¿cómo podemos cambiar la experiencia? No solo, no solo en la ordenación, y si además de alterar el orden de los resultados, también alteramos la forma en la que los devolvemos, y si alteramos la interfaz, ¿no? Entonces, al final, ahí, al alterar la interfaz y la ordenación, estamos haciendo al usuario, pues, sentirse diferente. Entonces, por eso te digo que al final la transformación por la transformación no, sino pensemos en por qué necesitamos transformarnos, ¿no? Y cuáles son los medios que nos pueden llevar, o sea, los medios que nos permitirían llevarlo a cabo. ¿Cómo interpretar en esa toma de decisiones de los consumidores, cómo interpretar esas insights que tienen a la toma de decisiones de un consumidor y que una empresa pueda realizar estrategias en función de esas señales que pueden en un proceso de venta? Claro. Bueno, lo primero es tener un sistema, ¿no? Que te permita captar bien la información. Eso es fundamental, ¿no? Y que te permita poder hacer un buen análisis y una buena representación. Y luego ya creemos, ¿no? Que va a depender, que depende mucho, de hecho esto lo vemos nosotros en Empathy, de la naturaleza del negocio de cada una de las personas, ¿no? Y si lo llevo al lado de Empathy, pensamos en la parte de la búsqueda y podemos pensar que existe una oportunidad muy grande, ¿no? En aquellas búsquedas que no están siendo satisfechas, ¿no? Pues porque no somos capaces de devolver esos resultados, ¿no? Si fuéramos capaces de agruparlas, ¿no? Y generar una oportunidad a partir de ahí. Claro, tendría que ser el cliente final el que entendiera que eso tendría valor. Y te pongo un ejemplo, ¿no? No me acuerdo cuándo fue, creo que fue el año pasado, empezamos a ver que en uno de los e-commerce con los que trabajamos empezaba a haber un montón de búsquedas de paraguas. Un montón de búsquedas de paraguas. Y claro, el cliente no vendía paraguas, ¿vale? Pero la gente estaba buscando paraguas. Entonces, salta una alerta, le dice, oye, hay una información aquí relevante, pero a nivel de negocio el cliente dice, pues vale, muy bien, pero es que no me interesa, ¿no? Porque al final yo no me voy a poner a vender paraguas, ¿no? Entonces, al final, es lo que digo, que depende un poco de la naturaleza. Por ejemplo, otra cosa es poder entender tendencias, ¿no? De cómo qué están buscando los usuarios, cuándo empiezan a buscarlo, ¿no? Y para incluso poder llegar a alterar campañas, ¿no? Imagínate que pues vamos a un e-commerce de moda y queremos poder empezar a ver cuando la gente empieza a buscar blanco versus cuando empieza a buscar negro, ¿no? Todas las búsquedas que contienen ese término. Cuando la gente empieza a buscar bañadores, pues porque igual empiezan a buscarlos en febrero, ¿no? Entonces eso sí que puede ser algo que les ayude a entender que tienen que cambiar la forma en la que empiezan a exponer esos productos, ¿no? Entonces, bueno, al final el objetivo es poder tener muy claro los datos, ¿vale? Cómo los recogemos y luego adaptarlos un poco a la naturaleza del negocio, porque para unos puede tener sentido y para otros no. Pero el cliente, el consumidor, efectivamente, cuando empieza a comportarse en la red, empieza a tener una serie de pautas de comportamiento, lo que te has dicho antes, por ejemplo, que empiece a buscar paraguas cuando no se venden paraguas, o que empiece a buscar
bañadores en la época de invierno. Bueno, nos has dicho que son señales que se envían a las empresas para que ellos se adapten a esa y se puedan anticipar a esa conducta, a ese comportamiento del consumidor, pero ¿no crees que la diversidad de marcas puede hacer impredecible el comportamiento del consumidor? Claro, efectivamente. Por eso es muy importante que cada uno entienda cuál es su naturaleza, su negocio, que se pongan las bases para poder exponer esa información y que les permita a ellos tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no podemos dar, como tú estás exponiendo, pues no podemos poner una única casuística. Ocurre esto, hago esto. No, ocurre hago esto en este caso, pero quizás en otro caso pues tengo que hacer otra cosa pues porque mi negocio no me lo permite, ¿no? Entonces, al final, lo que hay que hacer es un buen análisis y tomar una decisión basada sobre todo en la naturaleza del negocio de cada uno. Vale, hablarnos más de Empathy. Tenéis una serie de squads. ¿En qué consisten? ¿En qué casos los aplicáis? Entiendo que los hacéis para algunos clientes que contratan vuestros servicios. Háblanos un poco más de esto. Sí, al final nosotros cuando entramos en un cliente, pues un poco redundante con lo que venía a decir, ¿no? Pues tratamos de entenderle, ¿no? De poder comprender cuál es su lógica a nivel de datos, a nivel de logística, ¿no? Entonces, esa parte de los squads, de los workshops que les damos es con el objetivo de asesorar, ¿no? A nuestros clientes o potenciales clientes con el objetivo de tratar de, decía antes, ¿no? Entenderles, empatizar, ¿no? Entender cuáles son los objetivos, poder crear el mejor marco posible para hacer el mejor entregable, ¿no? En base a su naturaleza. Claro, ahí piensa, ¿no? Son diferentes squads. Uno podría estar en todo lo que es la parte de cómo vamos a recibir la información. Otro podría estar más en la parte de analítica, ¿vale? ¿Cuáles son los datos que tú estás consumiendo ahora? ¿Cuáles son los nuevos datos que te podemos dar? ¿Cómo se pueden reutilizar? Otro podría estar en la parte de la representación de los elementos, ¿no? Es decir, tú tienes un equipo en la parte de frontal que trabaja en la experiencia, sí, no, Empathy lo tiene, podemos trabajar en esto, cuál sería el viaje, ¿no? Del usuario a través de todo el e-commerce. O sea, al final tratamos de ofrecer ayuda, ¿no? Asesoramiento completo a través de toda la experiencia, por decirlo así, tanto de búsqueda como de navegación. Sí, que no os limitáis simplemente a prestar un servicio, sino que también dais una capacitación al cliente. Eso es. Para que el cliente esté lo más alineado posible, lo más preparado y formado posible. Correcto, el objetivo es darle los máximos materiales posibles, ¿no? Para que él, bueno, pues pueda de alguna forma caminar. ¿Cómo fue emprender para vosotros en el mundo tecnológico? ¿Fue complicado? ¿Fueron unos comienzos en ese 2012 difíciles? ¿Cómo fue vuestra experiencia en esos comienzos? Bueno, al final, quiero decir, no podemos comparar el ahora, ¿no? Con en el 2012, ¿no? Creo que cada día la capacidad de emprender, ¿no? está mejorando, ¿no? En su momento, pues lo que sí nos ayudó es, obviamente, a tener una idea muy clara, a tener unos principios muy claros, a detectar una necesidad, ¿vale? Y a partir de ahí rodearnos de, por decirlo así, el tejido emprendedor, ¿vale? Que creo que para mí eso es clave, rodearte del tejido emprendedor cuando uno está empezando para poder entender cuáles son las posibilidades que hay, cuáles son las ayudas que hay, etcétera, etcétera. O sea, no quiero decir que fue fácil, ¿no? Creo que ahora me parece que es, entre comillas, más accesible, ¿no? Pero teniendo muy claro cuál es tu producto, cuáles son los principios que quieres evocar, sobre qué quieres construir y empezar a detectar oportunidades, pues no sé, se puede llegar a conseguir. ¿Cómo ves en general sector de la tecnología en el contexto de la economía nacional? O sea, me explico. Se sabe que España, pues, parte del PIB depende
de sectores tan tradicionales como el turismo, la construcción. Deberíamos de ser un país en el cual la tecnología tuviera más peso en el PIB. ¿Crees que podemos, como lo comentábamos antes, ¿no?, que no tenemos nada que envidiar a empresas extranjeras, que aquí hay mucho talento en España? ¿Crees que la tecnología, el sector de la tecnología podría tener más protagonismo en la economía en los próximos años? Tú lo acabas de decir, creo que el talento en Asturias, perdón, en España, estoy en Asturias porque sobre todo, ¿sabes? Empathy tiene una sede en Asturias, ¿no? Pero el talento en España es enorme, ¿no? Y cuando hablamos de talento, pues lo llevamos obviamente a la parte tecnológica. Y para mí la tecnología es un pilar clave en ese concepto de la innovación, ¿no? Y innovación implica diferenciación, ¿no? Y cuando existe esa diferenciación, pues la generación de valor hace que, bueno, pues que se pueda crecer y por lo tanto eh, generar negocio, ¿no? Entonces, la verdad es que si no se invierte, obviamente se está perdiendo. Y hay un punto muy importante, y lo acabas de comentar, cuando pensamos en tecnología, ¿vale? Yo creo que no tiene por qué ser solo para lo que podríamos denominar el mundo de Internet, ¿no? Tecnología está en la industria pesada, está en la agricultura, debería de estar, está en los transportes, la medicina, o sea, todo se mueve y todo evoluciona por medio de la tecnología. Entonces, si en España no innovamos, o sea, no invertimos, perdón, en este tipo de innovación, en la parte de tecnología, pues está claro que es un gran error. Hablemos, Germán, de nuevo sobre el consumidor. Hemos comentado que el consumidor interactúa con la marca, que el consumidor manda señales. El consumidor de hoy en día es diferente al consumidor de hace 5 o 10 años. Es un consumidor más cualificado, más preparado, más exigente. Sí, es un consumidor, como digo yo, ávido de descubrir, ¿vale? O sea, los consumidores, digamos, pensemos en dos tipos de consumidor, el que sabe lo que quiere, ¿vale? Y el que quiere descubrir, ¿no? Entonces, cuando Empathy trata de ofrecer una solución de búsqueda, tiene que pensar sobre esos dos espectros, ¿no? Entonces, pero también somos conscientes de que es un consumidor muchísimo más preparado, ¿no? Entonces, esa idea de poder ofrecer soluciones que permitan descubrir muchas más cosas me parece que es clave. Al final, bueno, no sé si ahora habrá cambiado, ¿no? Con toda esta pandemia y la situación en la que estamos, ¿no? Somos una sociedad consumista, vamos, por defecto, y consumo y descubrimiento creo que va de la mano. Entonces, sí. Bueno, eso en definitiva entiendo yo que ese prototipo de consumidor de que hemos hablado, lo que hará será que ser mucho más exigente y hará que las empresas pues sean más versátiles, ¿no? Porque ya no puede ser la empresa de toda la vida que te sirve el producto a granel. Por eso, correcto. Pensemos que ahora mismo, de hecho, el paradigma ha cambiado. Antes, de alguna forma, estaban la marca en el centro y los consumidores alrededor, y ahora mismo están todas las marcas en el centro, perdón, todas las marcas alrededor y el consumidor en el centro, ¿no? Es él el que tiene la capacidad de decidir en 1000 sitios, ¿no? Entonces, obviamente, pues la marca en sí tiene que cambiarse, la marca en sí tiene que diferenciarse. Por eso que decía al principio, ¿no? No es la idea de crear un buen producto, hay que crear un producto que sea único, irresistible y que haga que el consumidor, ¿no? Pues al final vaya única y exclusivamente a eso porque le hace sentirse diferente, porque hay un montón de opciones. No. Te voy a preguntar sobre la deshumanización, y me explico. Toda la tecnología aplicada a los e-commerce, al proceso de venta, puede hacer que el trabajo humano ya no sea tan necesario, puede deshumanizar en sí el proceso de venta, que el proceso de venta lo haga un consumidor desde su casa y un robot
al otro lado en el e-commerce? ¿Crees que estamos o vamos hacia una deshumanización del trabajo? No, y si no, Empathy no, creo que no tendría sentido dentro de esto, ¿no? O sea, hablábamos antes de empezar la conversación, el cambio, ¿no? Y la tecnología, las máquinas, pues en este caso ayudan a ese cambio, ¿no? Y tenemos que abrazarlo como que va a ser algo que va a formar parte de esa ecuación que comentaba al principio, ¿no? Pero si quitamos la experiencia, el sentimiento, que al final el único que lo puede proveer es el ser humano, ¿no? Estaríamos fallando a la hora de apartar valor dentro de esa cadena de valor. Entonces, no veo un universo, ¿no? Donde desaparezca la parte humana a la hora de aportar valor sobre todo en la parte de la experiencia digital, en la parte del e-commerce. ¿Que va a ayudar? Por supuesto que sí. ¿Que tiene que formar parte de la ecuación? Por supuesto que sí. Pero el factor humano siempre tiene que estar ahí, porque al final una persona es él y sus circunstancias, ¿no? Yo no puedo determinar que porque un usuario ha buscado esto, ha clicado en esto y ha añadido esto al carro, el otro usuario vaya a hacer la misma casuística, porque quizás los dos no tendrán las mismas circunstancias. Quizás uno lo esté buscando esté de un modo, se haya levantado con el pie derecho, otro se haya levantado con el pie izquierdo, tenga a su hijo al lado porque le está molestando y otro no, esté teniendo otro tipo de experiencia de compra completamente diferente. Entonces, no podemos, ¿no? Deshumanizar esa parte, nunca. Vamos, yo creo que no. He visto que en Empathy os preocupa mucho el tema de la privacidad de los datos. Sí. Bueno, lógicamente es un derecho fundamental lo que es la privacidad de los datos. ¿Hasta qué punto en esta era tan tecnológica somos dueños de nuestros datos y no somos cautivos de las empresas a las que compramos? Bueno, ahora mismo yo creo que somos cautivos, ¿vale? La única forma de que eso cambie es que, entre comillas, pues la sociedad civil, ¿no? Entienda que el paradigma ha cambiado y que la tecnología provea la capacidad de tú ser el dueño del dato real, ¿no? Entonces, Empathy, en ese camino, ¿no? de privacidad, lo primero en lo que queremos trabajar es en transparencia. Transparencia y privacidad, de alguna forma, algo que tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces, cuando desarrollamos algo, es muy importante explicar, y cuando estamos hablando de motores de búsqueda, cuando estamos pensando en relevancia, te hablaba antes de un montón de datos que captamos por ahí, es muy importante ser capaz de exponer el por qué están apareciendo ahí los resultados, ¿no? Si hay algo detrás que tiene que ver con tus datos, ¿no? Y que incluso tú puedas decidir, ¿vale? Si lo activo o lo desactivo, ¿no? De alguna forma, lo que estamos dándoles al usuario final el control, ¿no? De lo que está viendo. Entonces, creo que hay muchos pasos, ¿no? Tenemos que dar un montón de pasos hacia ese concepto único de la privacidad, que las marcas no entiendan que el dato es de ellos, sino que el dato es del cliente, ¿no? En este caso, del end user, del usuario final. Y la idea es ir dando pequeños pasitos para que cambie el paradigma completamente. Germán, quería comentarte ahora sobre, dentro de todos estos procesos de venta y del e-commerce, ¿qué importancia tiene? Y sé que también habéis trabajado sobre esto. ¿Qué proceso tiene la voz? Es decir, como un nuevo paradigma, ¿no? En toda ya sabemos todos los altavoces inteligentes que ya casi todos tenemos en nuestras casas. ¿Qué futuro le ves a la voz dentro del proceso de venta? La voz es algo importante, ¿no? Es algo que va a estar ahí. Hay un montón de gente explorando sobre ello. Sí que es cierto que obviamente no está al 100% refinado. Sí que es cierto que cuando estamos pensando en motores de búsqueda, pues nuestra experiencia, ¿no? A día de hoy pues no ha sido 100% completa, por decirlo que sí. ¿Por qué? Porque al final
la variedad del lenguaje es enorme, ¿no? Y entonces hay un montón de algoritmos que tratan de detectar eso, ¿no? Y como la variedad del lenguaje es enorme, solo existen, por decirlo así, idiomas, ¿no?, que están bien, ¿no? Pensemos en el español, ¿no? Pensemos en el inglés, vale, estos sí están bien soportados. Pero cuando lo llevamos a otros muchos idiomas, que igual ya son algo más residuales, ¿no?, la capacidad de ofrecer ese servicio a través de la voz disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, Empathy sabe que eso va a ser un complemento, que eso es un complemento, Empathy está explorando eso, pero por supuesto no hay que abandonar pues el concepto textual. No va a dejar de ser una interfaz más, ¿no?, con la que comunicarse con cada uno de los e-commerce. Bien, en GNOW nos preocupamos de formar, de capacitar, de ayudar a los jóvenes emprendedores en, bueno, pues en su proceso de emprendimiento, en su aventura empresarial. Y siempre hacemos la misma pregunta a todas las empresas que entrevistamos, a todos los emprendedores, y es: ¿qué consejos les darías a un joven emprendedor que se está incursionando, que está emergiendo en el mundo de la empresa? Bueno, lo primero es que creo que si está emergiendo es que ya ha dado un paso súper importante, ¿no?, que es tomar la decisión de que quiere emprender, porque hay muchas veces que esto es como el que se va a comprar una casa, ¿no? Es que nunca es el momento. O igual como el que va a tener un hijo, es que no sé si es el momento, ¿no? Pues el momento de emprender hay que dar un paso muy importante, y eso ya es algo que ha ganado, ¿no? Ya está, ya sabe que quiere tirar por ahí, por lo tanto eso ya me parece que es un éxito súper importante, ¿no? Una vez que ha dado ese paso, ¿no?, es porque obviamente tiene clara una idea, ¿no?, que quiere llevar a cabo. Y lo primero, pues, es reflexionar sobre los principios de su proyecto, ¿no?, de su proyecto como empresa, de la funcionalidad que quiere desarrollar. Yo, para mí, creo que tiene que tener muy claro cómo lo va a construir y qué es lo que va a construir basado en esos principios, porque el día de mañana esa idea cambiará, pero los principios de la empresa per se, de él como emprendedor, creo que siempre se tienen que mantener. Mira, yo hace más de 6, 7, 8 años, ¿no?, navegando por internet, encontré en Medium un post que te habla sobre, habrá miles, sobre los 15 pasos necesarios para lanzar tu startup y tal, y la verdad es que siempre he tratado, ¿no?, de que sea algo que me acompañe, ¿no? Obviamente, cada uno los tiene que hacer suyos, ¿no?, como nosotros o como yo, ¿no?, los he hecho. Para mí, uno de los más importantes, ¿no?, además del que todo el mundo dice de estar preparado para fallar y tal, es lo que hablamos antes de empezar la entrevista, ¿no?, estar abierto al cambio. O sea, nunca se puede tener miedo al cambio. Mismamente en Empathy siento que estamos en una continua transformación, en un continuo emprendimiento. Un ejemplo muy claro es todo este tema de la pandemia, ¿no?, toda esta situación que nos hemos visto abocados a abrazar el cambio en la forma en la que trabajábamos. O sea, antes, pues sí, el concepto del remoto era algo que estaba ahí, que nos podía dar la oportunidad de captar más talento fuera de Asturias, fuera de Galicia, pero bueno, era algo como que dar ese paso nos costaba, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Ha venido el COVID, no hemos tenido otra forma de seguir trabajando que en remoto, y nos hemos dado cuenta que no hay ningún problema. Y eso lo que nos ha abierto es la capacidad de poder contratar fuera. O sea, la enorme capacidad de atraer talento nos ha dinamizado por completo, ¿no?, en estos últimos 6-7 meses. Entonces, hilado un poco con lo que hablábamos al principio, no tener miedo al cambio me parece que es una de las ideas muy claras, y tener también muy claros los principios sobre los que se va a construir, ¿no? Germán, en Empathy, para terminar, tenéis una trayectoria, la verdad es que fabulosa, envidiable. Habéis crecido un 49% este 2019, tenéis previsión de un crecimiento de un 70% en este año 2020, tenéis clientes que son completamente una referencia como Inditex o Carrefour.
si la gente quiere saber, si nuestros seguidores, nuestros alumnos, la gente quiere saber más de Empathy, ¿dónde puede encontrar? ¿A dónde se tiene que dirigir? Bueno, obviamente en la web, en nuestras redes sociales, pero para mí el mejor ejemplo de lo que es Empathy es yendo a las integraciones, ¿no? Los productos que tenemos ahí fuera, ¿no? Experiencia de búsqueda en Carrefour, experiencia de búsqueda en Pull&Bear, experiencia de búsqueda en Toys R Us, experiencia de búsqueda en Oisho, en Duty, experiencia de búsqueda en Stradivarius, experiencia de búsqueda en Casa del Libro, ¿no? Yo creo que esa es la mejor representación de dónde pueden encontrar Empathy, las cosas que hace Empathy y cómo las hace, ¿no? Que es súper importante. Fenomenal, pues ahí tenemos la web y las redes sociales para que puedan saber más de vosotros. Germán, muchísimas gracias por compartir. La verdad es que, como te decía antes de la entrevista, podíamos estar hablando horas sobre esto porque a nosotros nos apasiona la tecnología y queremos participar en este proceso de evangelización del cambio digital en el mundo ya no de las empresas grandes, sino de las microempresas o del autónomo emprendedor. Y la verdad es que el poder tener la oportunidad de entrevistaros y de conoceros, pues es muy gratificante porque sois una referencia hacia lo que muchas empresas quieren llegar a ser en un futuro. Así que, de verdad, gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia. Muy bien, encantado. Mira, en esa idea del cambio, Empathy, pues como lo que os he contado son referencias grandes, pues Empathy también está trabajando en una línea de producto más enfocada al pequeño autónomo, a la tienda local, al barrio, ¿no? Para poder tener también ese servicio, ¿no? Al small, ¿no? A la empresa más pequeña. Así que, como ves, siempre abiertos, ¿no? Siempre abiertos y ágiles, ¿no? Que ese también es uno de los principios importantes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un Sí. saludo muy fuerte y esperemos vernos pronto. Muy bien, Chao. gracias. Hablamos. Chao.